de Pedro 3:18. Campamento Evangélico El Edén, atrayendo almas para Cristo, les presenta un mensaje de estudio bíblico. Muy bien, hermanos, muy buenas noches a todos. Bendiciones a todos en todos los lugares que nos están viendo y nos están sintonizando a través de este medio. Estamos agradecidos con Dios porque nos permite estar aquí enfrente de ustedes, hermanos y amigos también, si nos están viendo de cómo el Señor ha sido misericordioso y nos ha dado este día, nos ha dado el privilegio de vivir otro día más y de poder gozar de la vida, de poder gozar de tantas bendiciones que todos los días nosotros las disfrutamos, de su misericordia, de sus bondades y de toda su rica y abundante gracia que nos permite disfrutar y también compartir con los demás. Es un honor, hermanos y amigos que nos ven, poder abrir las palabras de Dios, abrir las escrituras y poder así aprender de ella todos. Pues tanto el que la expone como el que la escucha, ambos aprenden y aprendemos cuando nosotros abrimos estas páginas gloriosas de la palabra de Dios. Realmente que la palabra de Dios está llena de tantas cosas importantes que nosotros a veces algunas las podemos entender, otras no las podemos entender. Pero sin embargo, hay temas importantes en la palabra de Dios y que vale la pena que nosotros podamos meditar en ella. Y en esta ocasión, hermanos, quisiera que meditáramos en un tema importante que tiene que ver con usted, hermano, y conmigo, que hemos sido
regenerados, que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, que hemos tenido un encuentro con el Señor. Un día cuando nos encontramos en nuestra condición y pudimos ver que estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, nos miramos como que no teníamos, nuestra vida no tenía ninguna dirección. Y entonces encontramos a Cristo en nuestro corazón, lo recibimos como nuestro Salvador. Y entonces nuestra vida cambió y empezó una nueva vida. Ya la vieja se quedó atrás y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. Porque cabe mencionar que los seres humanos, para poder ser parte de esta vida física, de este cuerpo físico, se necesita nacer de una mujer. Pero para poder ser parte del pueblo de Dios, ser parte de su cuerpo, que es lo que vamos a ver hoy, se necesita nacer de nuevo. Y se necesita nacer, como le dijo Jesús a Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu, hablando de la palabra y del Espíritu Santo, aquel el cual Dios ha usado y ha usado como un sello para todos aquellos que han creído en Jesucristo, en su Hijo amado, como su Salvador. Usted y yo que hemos recibido a Cristo como Salvador, es importante que pensemos en este tema importante, en algo que nosotros estamos ahí y hemos sido involucrados a través de la obra de Cristo. Nosotros hemos sido introducidos ahí, en ese cuerpo que se llama iglesia. Y en ese tema quiero que nos enfoquemos en esta noche o en este momento. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, si nos vamos un poco así hacia el diccionario, vamos a encontrar, o hacia lo que dice el término griego, dice que significa, iglesia significa llamado fuera de. O sea, es algo que ha sido llamado para estar fuera de este mundo. Eso es lo que significa la iglesia. Eso significa esta palabra, nosotros la encontramos en la palabra de Dios como iglesia. Y por lo tanto, como ha sido llamado fuera de este mundo, entonces, ¿por qué nosotros podemos enfocar? ¿Cómo podemos nosotros ver en la palabra de Dios por qué la iglesia está llamado o está llamada a estar fuera de este mundo? Podemos ver algunos por qué en la palabra de Dios. Y miren, hermanos, una de las razones por la cual la iglesia es llamada a estar fuera del mundo es porque su fundamento no es de este mundo. Su fundamento no es de este mundo. ¿Sabe qué dijo el fundamento? O sea, Jesús mismo, Jesucristo, en San Juan 18:36. Veamos el Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 36. Ahí está Jesús enfrente de Pilato, está siendo interrogado por Pilato. Y Pilato le hace unas preguntas y le dice, ¿qué has hecho? Entonces Jesús le responde en el versículo 36, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea que el fundamento, que es Cristo, no es de aquí. Su reino no es de aquí. Por eso es que la iglesia es, en su posición, está fuera de este foco del mundo o de esta
Podemos hablar, hermanos, de este mundo que tanto odia a Dios, que tanto busca la manera de cómo interrumpir la obra de Dios. Esa es una de las razones por la cual la iglesia es llamada, o es llamada así, iglesia, porque es llamado a estar fuera de este mundo. También los miembros, sus miembros o las piedras que están fundadas en este fundamento que es Cristo, también ellas no son de este mundo. Jesús mismo lo dijo. Aquí mismo en San Juan capítulo 17, verso 16, cuando él estaba orando al Padre, cuando él estaba orando ahí en sus últimas palabras antes de ir a la cruz con su Padre, él estaba rogando por sus discípulos, o sea, por esos miembros, por esas piedras vivas que iban a ser fundadas momentos después o horas después, cuando él tenía que hacer la obra que tenía que hacer para poder formar, para poder armar, para poder empezar a andar la iglesia. Dice San Juan capítulo 17, verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, estas personas o estas piedras vivas que están edificadas en este fundamento que es Cristo, esas piedras vivas también, dice el Señor, no son de este mundo. Entonces, por eso es que la iglesia es llamada a estar fuera de este mundo. También hay otro por qué la iglesia es llamada así, fuera de este mundo. Hay una razón también porque su edificio, el número 2, hablamos la primera que su fundamento y las piedras, o podemos llamar así como en nuestro lenguaje, los bloques que construyen o que arman este edificio, no son de aquí. Esa es la número 1. Pero la número 2, ese edificio formado, está formado por piedras vivas. Esas piedras vivas que 1 Pedro capítulo 2, verso 5 lo declara. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Dice la palabra de Dios, hablando acerca de estas piedras vivas. Dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la razón por la cual también esta iglesia es llamada fuera o está fuera en su edificación, en su fundamento y toda su edificación, todo su edificio son o está formada o está edificada con piedras vivas, según este versículo que leímos de 1 Pedro 2:5. También el tercer punto por el cual la iglesia es llamada fuera de este mundo es que su cuerpo está compuesto por miembros espirituales, no son miembros carnales, no son miembros materiales, físicos, sino que son miembros espirituales. Eso lo podemos ver nosotros ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso 3. 1 Corintios capítulo 12, verso 3. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, hablando del Espíritu Santo. O sea, estos miembros, estas piedras vivas, todo este cuerpo, toda esta edificación
tiene que ver no con cuerpos físicos ni con cosas materiales, tiene que ver con cuerpos espirituales, con cuerpos que están ahí siendo fundados, siendo edificados, siendo formados a través del Espíritu Santo. También hay otra razón, hay una cuarta razón. La cuarta razón por la cual la iglesia es llamada a estar fuera, eso significa su nombre, es porque los dones de toda esta iglesia, sus dones no son terrenales, son celestiales. Y podemos observar algunas de ellas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, verso 3. Vemos ahí cuáles son sus bendiciones. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ven, hermanos, aquí podemos ver que la bendición de la iglesia es una bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Podemos ver otro don que tiene la iglesia. Podemos ver ahí su posición. Su posición. Aquí mismo en Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ves la posición de la iglesia? La iglesia está posicionada en lugares celestiales con Cristo o en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Ese es un don grandísimo que tenemos todos los que formamos parte de esta iglesia. Nosotros que somos piedras vivas, que estamos edificados sobre el fundamento que es Cristo, el cual su reino no es de este mundo. Tampoco nosotros lo somos. Ahora, hay un tercer don aquí también que podemos ver. Hay muchas cosas que podemos nosotros pensar y podemos descubrir en la palabra de Dios como dones que Dios le ha dado a la iglesia. Aquí podemos ver, hemos visto sus bendiciones en Efesios 1:3, ahora su posición en Efesios 2:6 y ahora podemos ver su herencia en Primera Pedro capítulo 1, verso 3. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. ¿Cómo? ¿Una herencia qué? ¿Qué tipo de herencia? Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Reservada dónde? Reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Entre los cuales también Pedro se incluía. Esas piedras vivas siendo edificadas en ese fundamento que es Cristo Jesús. Entonces aquí podemos ver otro don en estos dos versículos que leímos de Primera Pedro 1. Ese don de la herencia incorruptible. ¿Y qué significa incorruptible? Significa que no se corrompe. Significa que no perece. Todas las cosas de este mundo, todas las cosas que hay en este globo terráqueo, todas las cosas, las más preciosas que puede usted ver, todas van a desaparecer. Todas van a ser destruidas. Todas se corrompen. Todas son corruptibles. Pero esta herencia que Dios o este don que Dios le ha dado a la iglesia, que es la herencia, esta herencia es incorruptible, es incontaminada, es
inmarcesible, o sea que no se marchita, no se contamina y está reservada. Está reservada y está reservada en los cielos. No está reservada aquí en la tierra, está reservada en los cielos para su iglesia, que somos nosotros. Eso lo podemos también observar en Romanos capítulo 8, verso 17, hermano. Romanos capítulo 8, verso 17, que también apoya lo que dice aquí Pedro. Pablo aquí también está hablando en Romanos capítulo 8, verso 17. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí está otra vez este don que Dios le ha dado a la iglesia. A la iglesia. Esta que ha sido llamada a estar fuera. Llamada porque fuera de este mundo, porque no es de este mundo. Ahora bien, también podemos observar otro punto importante. Otro punto importante. Aquí, de los dones que Dios da a la iglesia, su ciudadanía. En Filipenses capítulo 3, verso 20, un versículo muy conocido. Filipenses capítulo 3, verso 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ciudadanía de esta iglesia, por eso, como es celestial, es celeste, no tiene nada que ver con este mundo. Por eso su posición es estar llamada fuera de este mundo, fuera del dominio de este mundo. Luego después podemos observar también que también su esperanza también es gloriosa. Lo podemos observar ahí en San Juan capítulo 17, verso 24. Las palabras del Señor Jesucristo. Cuando dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes, desde la fundación del mundo. Donde yo estoy, también quiero que ellos estén conmigo. O sea, está esa promesa dada por el Señor, que donde Él está o donde Él va a estar, también la iglesia estará con Él. Y entonces esa es su esperanza. La esperanza de la iglesia es estar con el Señor. También 1 Juan capítulo 3, verso 2. Encontramos ahí también esa esperanza gloriosa. 1 Juan capítulo 3, verso 2. Amados, dice la palabra de Dios, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta esperanza de ver al Señor, esa esperanza que no la tiene cualquiera, esa esperanza la tiene nada más y nada menos que aquel que está siendo parte de este edificio, de este cuerpo, que es uno solo, de este cuerpo que se llama iglesia, de este edificio que se llama iglesia. Aquí podemos observar, hermanos, cómo el Señor nos revela a través de su palabra qué es la iglesia, cuál es su propósito, su objetivo en esta tierra. Eso lo vamos a ver adelante. Pero aquí estamos enfocándonos por qué la iglesia es llamada o significa iglesias llamadas fuera, estar fuera de este mundo. Aquí vimos por lo menos 4 razones por la cual la iglesia es llamada a estar fuera. Es porque su fundamento
no es de este mundo. Su fundamento, que es Cristo, no es de este mundo. Su edificio tampoco lo es. Porque está edificada no con piedras, con bloques físicos, con materiales, no. Está edificada con piedras vivas, que somos aquellos que hemos sido lavados y regenerados con la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Que su cuerpo también, este cuerpo está compuesto por miembros que son miembros espirituales, no son miembros físicos, no son miembros carnales, son miembros espirituales. Y también sus dones no son terrenales, son celestiales. A diferencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía promesas que Dios le había dado, o que Dios le ha dado a Israel, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y Dios le va a cumplir a este pueblo todas las promesas que Él le ha hecho. Este pueblo bendito de Israel. Pero a diferencia de ese pueblo, la iglesia tiene mejores galardones que los de el pueblo de Israel, porque los galardones, los dones de Israel son terrenales, mientras que los de la iglesia son celestiales, esas que no perecen, mientras que estas terrenales son perecederas. Así que hay esa gran diferencia entre la esperanza que tiene la iglesia y la esperanza que tiene Israel como pueblo en esta tierra. Esa es la gran diferencia. No somos del mundo. El Señor le dijo ahí en San Juan 17:16, no son del mundo ellos. Ellos no son del mundo, hablando de sus discípulos, como tampoco yo soy del mundo. Por lo tanto, hermanos, el mismo origen de la iglesia es completamente diferente de aquel pueblo de Israel. De aquel pueblo de Israel. Porque este pueblo había sido elegido por Dios como un pueblo para darse a conocer al mundo. Entre los pueblos Él lo eligió para darse a conocer, para poder darle a entender o darse a conocer su poder, para darse a conocer para dar a conocer su gloria, todo su poderío. A través de este pueblo Dios lo pudo hacer. Ahí no podemos observar cómo Dios con gran poder y con gran mano fuerte sacó a Israel de Egipto cuando estaba esclavo. De ahí lo sacó a ese pueblo. De la misma manera como sacó de Egipto a Israel esclavo de ese pueblo, de ese país, también nosotros, el Señor nos ha sacado la esclavitud del pecado a través de nuestro Redentor, que en aquel entonces estaba siendo tipificado en Moisés, en el profeta Moisés, ese que sacó a Egipto, que Dios lo buscó y le dio toda la autoridad para poder sacar a su pueblo de Egipto. Así también Dios ahora, en este tiempo, para poder hacer un solo pueblo, hacer una iglesia, también Él usó o llamó a su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿qué es la iglesia entonces? Podemos preguntarnos, ¿qué es la iglesia? Bueno, hermano, a la luz de la palabra de Dios y con lo que hemos visto, podemos extraer y podemos formarnos una idea mejor. ¿Qué es la iglesia? Bueno, hermanos, la iglesia, podemos decir como punto número 1, es el edificio cuyo fundamento es Cristo. Está tipificado como un edificio, como una casa, como un templo. La iglesia es el edificio cuyo fundamento es Cristo. Hay algo interesante, lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo. Y ahí vemos ahí cómo el Señor les aclara a ellos esta situación del fundamento de este edificio que se llama iglesia.
Mateo capítulo 16. Podemos ver, hermanos, capítulo 16 de Mateo. Veamos ahí, capítulo 16, verso 13. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de sí mismo. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Respondieron los discípulos. Él les dijo: ¿y vosotros? Ahí los confrontó y la pregunta se las hizo directamente a ellos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces viene Pedro iluminado por el Espíritu Santo. Dice estas palabras: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde a Pedro y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, mire lo que le dice aquí, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí vemos el Señor manifestándose a sus discípulos que Él era el fundamento de esta iglesia. Él era la roca, o Él es la roca en la cual iba a ser fundada esta iglesia. Ahí le dice a Pedro: y sobre esta roca, hablando de sí mismo el Señor, no estaba hablando de Pedro, estaba hablando de sí mismo. Y sobre esta roca, que soy yo, Pedro, edificaré la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay quienes que tergiversan este versículo pensando que Pedro es la roca, pero no. Aquí el Señor está hablando acerca, hay una coma ahí. Cuando le dice que tú eres Pedro, hay una coma. Y luego toma otra vez la palabra y dice: y sobre esta roca. No está hablando acerca de Pedro, está hablando de sí mismo, Señor. Y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la promesa. Esa es la promesa del Señor ahí, dándosela a sus discípulos. Ahora bien, hermanos, en 1 Pedro capítulo 2 también encontramos aquí al apóstol Pedro confirmando lo que el Señor Jesús les dijo en ese entonces, en capítulo 2, verso 6, hablando de la profecía. El Señor aquí le revela a Pedro y le dice y escribe Pedro en versículo 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando del Señor Jesús. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa piedra que fue rechazada por los judíos, esa piedra que desecharon los judíos, esa piedra ahora, que ellos eran los edificadores, que la rechazaron, ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo. Y ha sido también puesta piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Aquí vemos, hermanos, entonces, que Jesucristo es
como es el fundamento. Él es la piedra escogida, es la piedra principal del ángulo, es la piedra preciosa en la cual todo creyente en él está cimentado. Ahí está cimentada su vida como piedra viva. También Efesios capítulo 2, verso 20, también encontramos algo que también nos ayuda en este sentido. Dice la palabra de Dios capítulo 2, verso 20. ¿Edificado sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es este fundamento? ¿Cuál es este fundamento? Dice la palabra de Dios aquí, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la principal piedra, donde todo creyente está edificado o está sobreedificado o está cimentado. Eso es entonces el fundamento de la iglesia. Por eso es que la iglesia no puede ser conmovida jamás. Por eso es que la iglesia pueden venir lo que vengan, tempestades de diferentes índoles, pero la iglesia permanecerá porque no está fundada sobre ninguna roca floja como es la raza humana. Está edificada sobre el fundamento firme y sólido que es Cristo Jesús, esta piedra preciosa. Ahora, como segundo punto, ¿qué es la iglesia? Pensamos en el primer punto que dice que es el edificio cuyo fundamento es Cristo. Ahora pensemos en el siguiente, número 2, es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo cuya cabeza es Cristo. La Biblia lo declara claramente. Podemos observar unos versículos, por ejemplo, podemos observar Colosenses capítulo 1, verso 18. Dice la palabra, y él, hablando de Cristo, y él es la cabeza del cuerpo que es ¿qué? La iglesia. Claramente lo declara aquí la palabra de Dios. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia. Él es entonces la cabeza del cuerpo, de este cuerpo llamado iglesia. También lo declara el capítulo 2 de esta misma carta al apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 2, veamos ahí el versículo 19. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esta cabeza que es Cristo es indispensable. Este cuerpo no puede funcionar sin la cabeza que es Cristo. No puede estar sólido, no puede estar firme sin el fundamento que es Cristo. No puede. Tiene que estar cimentado en Cristo para poder estar sólido. Y tiene que tener cabeza este cuerpo, la cabeza que es Cristo. Tiene que tener la cabeza que es Cristo para poder ser guiada como Dios quiere. También Efesios capítulo 5, verso 30 lo declara también. Efesios capítulo 5, verso 30. Dice la palabra de Dios, porque vosotros o porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nosotros somos miembros, los creyentes en Cristo Jesús somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, somos parte de ese cuerpo que se llama iglesia. También, tercer punto, podemos encontrar, aparte de que la iglesia es el edificio cuyo fundamento es Cristo, aparte que es el cuerpo cuya cabeza es Cristo, también podemos encontrar en la palabra de Dios que la iglesia es la esposa cuyo esposo es Cristo.
Vamos a leer un versículo nomás hay varios versículos, pero podemos leer solo uno para no entretenernos mucho, porque el marido es cabeza de la mujer, dice el versículo 23 del capítulo 5 de Efesios. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Él es el esposo. La iglesia es la esposa de Cristo. Así lo declara la palabra de Dios. Así lo declara. Y por eso, como es la esposa, como un matrimonio, como una esposa con su esposo que tienen una unidad, así también Cristo está unido a la iglesia. Bien, hermanos, podemos entonces pensar y reflexionar en algo importante. Si nosotros somos, hermanos, el edificio, somos el cuerpo, somos la esposa de Cristo,